Nino, ¿qué dice tu corazón cuando estás en una cancha y esa cancha está en el barrio obrero? Y mi corazón es feliz, por mi cabeza feliz, porque es mi segunda casa. Yo me vine en el año 64, he vivido debajo de la gradería del norte como 6 años. Con 6 años debajo de la Sí, gradería. señor. Conjuntamente con muchos que han venido del interior del país, de donde era de Coronel Palo Roja. Y conozco centímetro por centímetro lo que es el estadio del Club Cerro Porteño. Empezamos nosotros en la ollita, como se llamaba, era ahí fue que... Y después ya tuvimos la oportunidad también de jugar en la olla, lo que dicen ellos. Pero Claro. al principio fue la ollita, ¿verdad? ¿Cómo fue esa historia de tu llegada a Cerro Porteño? Y yo empecé a practicar el fútbol, que me gustaba mucho. Yo siempre dije a la gente que a veces comentamos un poquito de lo que es mi historia. Creo yo que Dios le manda al mundo a la persona para tal cosa. Creo que Él me mandó para jugar al fútbol porque me gustaba muchísimo. Mi papá y eso tenía una panadería, me hacía ya trabajar de jovencito. Yo 12, 13 años vendía pan encima de un burro y cuando dejaba ya cuando terminaba mi trabajo, pues yo pelota nomás quería ver. Pelota nomás quería ver y entonces después ya el Deportivo Iteño se formó la escuela de fútbol y ya participaba yo teniendo 12 años y eso, y la gente comentaba de que había ahí un chico que pintaba muy bien, que esto y esto para jugar al fútbol. Y entonces el Deportivo Iteño me fichó después, teniendo yo 14 años, cuando el Deportivo Iteño estaba en la Liga Central de Deportes, que es que participaba en el Campeonato Nacional de Interliga, que Claro, el que claro, más claro. títulos ha conseguido hasta ahora en Nacional de Interliga es la Liga Central de Deportes. Tal cual, tal cual. Y ya a los 14 años, cuando fue un técnico de la inferior de que trabajaba en el Cerro también, el apellido era Chilaver. Y fue como técnico del Deportivo Iteño y fue él el que me vio y me hizo jugar en primera división en 3 partidos. Ujú. Y después ya hablaron la gente del Cerro y fueron a buscarme. Me fueron a buscarme justamente cuando yo venía llegando de mi venta de mi pan, pues me encontré que me estaban esperando. Me acuerdo muy bien el nombre de la persona que se fue a buscarme en aquella oportunidad, era el Lauro Cortázar, que tenía su negocio ahí sobre Petirosi. Él era el dirigente de las ediciones inferiores. Cuando llegué, me enteré de la posibilidad de venir a Cerro y cuando estaba escuchando eso, me puse feliz. Me puse feliz porque era Tu sueño. mi sueño y es lo que yo quería hacer. Lo que quería hacer. Eso fue frente a tu casa. ¿Tenías cuántos años? ¿Recordás el momento? Yo tenía 14 años. Era mi casa ahí en donde trabajaba mi hermano y eso en la panadería. Vino alguien, golpeó la mano. No, y dijo, yo después ya llegué. ¿ya llegaste cuando No, él ellos ya él me estaba esperando ya. Yo ya llegué después me llamó mi hermano y eso. Mm. Y ahí nomás yo me he enterado que era un dirigente de Cerro. Y No quisiste... yo tenía 14 años. 14 ¿sabes? años. Lo que era, pero ya estaba jugando en primera división con los grandes, ¿verdad? Me dio la oportunidad el Deportivo Iteño, eso por eso que
nunca me puedo olvidar de los clubes que me ha dado oportunidad para poder ¿Y cuál practicar, cuál era la practicar lo oferta? que a mí me gustaba. Venir a practicar en las inferiores de Cerro. Sí, señor. Yo vine en el Cerro ya empezando el campeonato de las inferiores. Empezando el campeonato de las inferiores ya se iba a empezar la segunda rueda. Y justamente el primer partido de la segunda rueda se jugaba el clásico. Olimpia y Cerro Porteño o Cerro Porteño Olimpia. En la cancha del Olimpia. Y ya el técnico ya me hizo debutar. En primera. En primera y ya ¿Qué, en esa qué año era? y 64, 65, 64. En el 64 yo empecé las inferiores de Cerro. Era infantil y aspirante cuando eso, ¿verdad? Y hasta 15 años vos podías jugar en la infantil. Y después ya estaba el aspirante y después estaba la reserva. ¿Y qué pasó en tu primer partido con Olimpia? Y tuve ya la suerte de que le hice un gol a la Olimpia. ¿Recordás quién era el arquero? ¿No? No recordás quién. Hermano. No importa. Un poco difícil, Sí, ¿verdad? muchos años. Pero muchos de años. mi compañero. Además era muy nuevo. Sí, todo era sorpresa. Esa semana trabajé yo con lo que era mi compañero y ya me hizo debutar, ¿verdad? El técnico. ¿En ese tiempo todavía vivía bajo las gradas? Sí, yo cuando llegué y tal, pues enseguida me ubicaban ahí debajo de la gradería, ¿verdad? Y con la mayoría de los que vinieron del interior, más o menos como 15 jugadores hemos vivido ahí. Y después de ahí, de ese grupo, formamos una familia muy unida. ¿Qué siente alguien que salta a la cancha por primera vez en primera división? Depende mucho de la formación de ese jugador, ¿verdad? De la personalidad que tiene. Yo de jovencito era ya un caudillo en mi grupo. Allá en mitad de las amistades que tenía con los amiguitos, que esto y esto. Yo tenía esa virtud. Y eso yo legalmente implanté también en mi carrera deportiva. Claro. Jugando en las inferiores y jugando en primera división, inclusive en la selección paraguaya, en Zaragoza también, de donde he jugado, pues creo que nací con una personalidad también de eso, ¿verdad? Los cracks, los ídolos tienen una cuestión en común casi siempre, Nino. Y la gente que recuerda tu historia recuerda que si el equipo practicaba 2 horas, el Nino practicaba 4. Sí. ¿Eso era así? Sí. En esa época solamente entrenábamos una vez al día, ¿verdad? Era por la tarde. Y como yo vivía acá en el club, como le había dicho, durante 6 años, pues yo tenía un balón debajo de mi cama. ¿Tenías una cama, de una plaza, pero era de alambre. Que se usaba en los cuarteles y eso para los soldados, ¿no? Vos te acostás ahí y tu nalga alcanza el suelo, ¿verdad? Y yo me levantaba, había compañeros y eso le metía en la cabeza, vamos a levantarnos y vamos a practicar. Si la cancha está ahí al lado, ahí de nuestra cama saliendo ahí, nosotros está ahí, la ollita está ahí, ¿verdad? Formaste parte de una de las etapas más brillantes, de hecho, que la etapa más brillante de Cerro Porteño, que tuvo hasta un nombre y apellido, Ciclón Arrasa. Sí. ¿Cómo fue ese equipo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué fue que Cerro Porteño fue tan deslumbrante en esa época? Y ahí nos encontramos ya, eso justamente la importancia del trabajo que se hizo en la base cuando eso, imagínense un poco, del 64 hasta el 70 son 6 años, pero yo ya debuté en el año 67 cuando se jugaba la tercera rueda, más o menos una liguilla era. Y yo ya ahí empecé a alternar en primera división, ¿verdad? Y después ya iba subiendo también los otros compañeros de la inferior que jugábamos. Y después ya del 69, 70 ya nos encontramos casi todos, renovados totalmente. El equipo de Cerro Porteño es lo que era los Rojas, los Baez, grandes jugadores que todos Cerro también. ¿Recordás ese plantel básico? ¿Cerro? Sí. El único que participó con ellos era Artemio Villanueva, el portero que empezó también en la inferior de Cerro,
servicio a la familia. Después estaba Peito Rodríguez, Justiniano Enciso, Antonio Gavelán. Después estaba Valentín Mendoza. Después estaba que vino con nosotros de Nacional, Mario Yaqué. Después estaba Adalberto Escobar. Estaba Carlos Jarazaguer, ya subió también en las inferiores. Todo era de que se formó acá en el club. Después estaba Miguel Ángel Sosa, Hugo Arsenio González, Severiano Irala, Alcide Vareiro. Eso en el año 70, ¿verdad? Ajá, en el año 70. Y salimos campeón y fue transferido Villanueva a Colombia. La defensa nos quedamos igual. En el mediocampo Mario Yaqué se fue a España. Miguel Ángel Sosa se fue a Colombia. Hugo Arsenio González se fue a Francia. Severiano Irala se fue a Grecia. Más o menos la mitad del equipo fue transferido, ¿verdad? Ahí empezamos a subir, a confirmarse eso. Lo de Alcide Vareiro, se le contrató a César Ortiz Aquino, un gran jugador. Ahí ya Prudencio Osorio, todo eso. A la derecha vino Alberto Escobar, Roberto Sino, que vino de Sol de América con nosotros. Pipín Maciel, que vino de Sol también con nosotros. Silverio Troche, que vino de Sol también con nosotros. Ponele ese medio campo último que acabas de recordar, Jarazaguer, Juvencio Osorio, vos. Cuando vos mirás el medio campo de una cancha, mi querido Nino, ¿cómo empezaba a funcionar ese laboratorio de Cerro Porteño que funcionaba exactamente ahí? El que vemos esto. Sí, señor. El que vemos esta cancha. Exacto. Y era especial para nosotros. Se hablaba mucho entre ustedes. Claro. Eso es lo que yo cumplía, por ejemplo, yo era más o menos... Viste que los técnicos, por ejemplo, a veces gritan, pero el jugador no escucha eso. Ahora, tiene que haber un caudillo siempre en un equipo, adentro. Pero ese caudillo tiene que ser completo, tiene que ser muy querido por su compañero, además tiene que rendir también. No es hablar nomás, gritar nomás, ¿verdad? Acá yo he conocido muchos caudillos en los diferentes clubes que participan del fútbol paraguayo, ¿verdad? Yo he conocido, por ejemplo, un Alcide Sosa, un Almeida del Olimpia, ¿verdad? Que maneja Sergio Rojas, maneja, a veces los técnicos están ahí, pero nosotros no les escuchamos. Entonces nosotros pero nosotros en nuestro equipo, hermano, sinceramente, de memoria jugábamos. Gracias al profesor Sinforiano García, que vino de la escuela de Brasil y que vino e implantó lo que es el fútbol de Brasil. Estamos hablando de los 70 a los 74 más. Sí, señor, ya estaba ya en la inferiores con nosotros él. Él trabajó con nosotros en las inferiores. Y después vino Giro de la Cada uno tenía su función, así como era creativo y al ataque estaba el Jarazaguer, que era impasable. Sí, no conocíamos de memoria nosotros. Explotábamos muy bien a nuestro compañero, sabíamos cómo jugaba él, ¿verdad? Entonces le dábamos más o menos los balones, especialmente nosotros los mediocampistas, cómo utilizaba un puntero, porque había puntero veloz, ¿verdad? Que podía adelante, tenía que darle el balón para que él pueda explotar sus virtudes, ¿verdad? Y había punteros, por ejemplo, que solamente le podía darle al pie, como el caso de Alcide Vareiro, por ejemplo, desequilibrante, ¿verdad? Sabe tener el balón, como Roberto Chino, por ejemplo. A Severiano Irala, eso vos tenés que darle adelante también, ¿verdad? Entonces nosotros nos conocíamos demasiado bien para poder explotarle al compañero para que pueda rendir. Y además que cuando atacábamos, por ejemplo, ellos de memoria nosotros sabíamos dónde teníamos que llegar. Claro. Después tuviste una historia así medio traumática, digamos, que fue tu primer atisbo digo porque al final no se concretó, de transferencia a Francia. Sí, en el Nancy. Y tu temple nomás hizo que eso no te golpeara como paraguayo, que a veces es medio corto para las crisis afuera. Sí. Volviste para volver después a triunfar, pero contá primero qué te pasó en Francia, por favor. Bueno, ¿cómo fue eso? Vino acá el empresario Arturo Bogossian, el europeo famoso empresario, que ha ayudado a grandes futbolistas en Europa, ¿verdad? Y acá se hizo el precontrato
para el Nancy, Cerro Porteño y el Nancy, ¿verdad? Y Nino Arrua, su compromiso de contrato. Y cuando eso se firmó un precontrato de que yo también firmé el precontrato, 2 años de contrato. 2 años de contrato, como yo era joven y tenía, creía en mi capacidad de que yo voy a sobresalir, confiaba mucho en mi capacidad. Y en esa transferencia, pues, el club queda con un 80% y el jugador lleva 20% nomás. Y cuando eso yo fui transferido, ya estaba en el contrato, no transferido, porque después volví otra vez. $200.000 era el año 71. Pues, era muchísima plata. $200.000 era. Y yo eso había recibido $20.000, que como vos decís es mucha plata en aquella época. Y llegamos allá, pero solamente era para llegar ahí y firmar el contrato. Nada de prueba ni nada. Pero yo estaba acá jugando en Cerro Porteño en primera división, estaba en la selección, todo eso, estaba en ritmo. Y llegó un día el empresario, me dice: Nino, mañana juega el Nancy un partido amistoso contra un equipo alemán, ¿no querés jugar? Y dice, yo no tengo problema, le dije, no tengo problema, estoy en condiciones para jugar. Pero yo porque quería nomás, ¿verdad? Pues yo no tenía que hacer eso. Y entonces lo fuimos y jugamos, salí muy bien, calificado, ¿verdad? De los franceses, especialmente del club. Y terminó el partido, yo me vine al hotel, aquel. Y había sido, ellos esa noche ya se quedaron a conversar, Bogosian y los dirigentes del Nancy. Y él se fue. ¿A vos no te acompañaba nadie de Paraguay? No, para Francia no. Yo ya me fui como para quedarme allá. Claro. Solamente para firmar el contrato nomás ya era. Y ahí había sido que en una oportunidad ella le hizo ese trabajo a Carlos Monín, que es jugador central que jugó en el Cerro también, que uno de los primeros que se fue a Francia, ¿verdad? También ella le hizo, había sido de la misma forma que me quería hacer a mí. Es que amplió el contrato a 10 años. 10 años. Que tenía que ser 2. 10 años. Bueno, ¿y por qué quería hacer 10 años? Por 2 años es tanto, le iba a pagar el club, y por 10 años ya es mucho más. Pero yo 10 años voy a pertenecer a ese club, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta? Yo solamente mi prima de lo que iba a recibir. ¿Cómo te diste cuenta del engaño? No, y vino un dirigente que no se llevaba bien con Hugo Cian, había sido italiano. Y a los italianos, hablando así, más o menos le entendé bien. Y había sido que ya para hacer por Hugo Cian también, y me agarró ya un cariño porque veía que yo era un muchacho humilde, que no hablaba mucho ahí, porque era nuevo todavía, ahí para el Nancy. Y llegó ahí en el hotel y me dijo: Arrua, se confirmó más o menos tu contratación. Ay, qué bien, le dije, estoy muy contento. Yo vine para eso, dice, no hay problema. No, pero vos sabés qué contrato que va a firmar, me dijo. Claro que sí, le dije, ¿cómo sabés? Y yo tengo un precontrato ahí allá en mi maletín, le dije. Y trae un poco, vamos a ver, me dijo. Y no hay problema, me subí a mi habitación y me bajé, le di. Sí, Arrua. Este es uno de los contratos que se habló, pero este no es el contrato que vos vas a firmar. El contrato, dijo, vos vas a firmar por 10 años. Ahí yo reaccioné. Yo dije, sinceramente tenía mucha personalidad y confiaba en mi capacidad. Yo no confiaba en tu capacidad, pues buscaste a vos te podés achicar, ¿verdad? Bueno, y le dije yo, amigo, no me voy a quedar. Podés hacerme un favor, porque yo al bajar en París, agarré la tarjeta del embajador que tenía Paraguay en París, porque acá ya le llamaron el ministro Montanaro y eso para que me atienda un poco bien, porque el ministro Montanaro era cerrista. Bueno, y el tipo ya no hay ningún problema, Nino. Empezamos ya a llamarle a Mulo Gastón y eso acá en el Paraguay. Bueno, esto y esto está ocurriendo con Nino, y Nino me dijo que él no se va a quedar.
Después llega la historia más grande de tu consagración mundial, digamos, cuando llegas al Zaragoza. Y hablarnos un poquito de esa etapa y de los premios individuales que obtuviste en esa etapa, Nino. Y como con lo que me había ocurrido lo de Francia, pues yo ya no aceptaba más hablar con el empresario para ser transferido. Puse esa condición a la gente del cerro, que no quería luego salir, sino que lo que pasa es que el cerro ya no había forma de aguantarme más o menos de lo que verdaderamente podía ganar también, ¿verdad? Y fue a través de un gerente deportivo, Avelino Chávez, que hace poco es el amigo que me ayudó mucho también, que me ha asesorado muchas cosas también allá en Zaragoza. Se nos fue. Y él fue el que vino a buscarme y nos pusimos de acuerdo. El Cerro Porteño nunca puso el pero, al contrario. Soy muy agradecido a la gente de nuestro querido Cerro, por lo que ha hecho por mí, por ayudarme a dar esa oportunidad para salir. Y llegué en Zaragoza y ya encontré a Felipe Santiago Campos. Él ya había jugado conmigo en la selección para la eliminatoria para el Mundial de México 70. Él jugaba de centro delantero y después de terminar esa eliminatoria él fue contratado por Zaragoza. Y cuando yo llegué ya tenía ya un paraguayo que verdaderamente podía, claro, y me ha ayudado mucho también, ¿verdad? Para que yo me adapte rápido a Zaragoza, España, y futbolísticamente también. ¿Y el Lobo cuándo llega? El Lobo llegó después de un año. Me preguntaban los dirigentes de Zaragoza que quién podía en el Paraguay suplantarle a Felipe Santiago Campos. Pues ya tenía edad, pues seguía jugando todavía, porque jugó con nosotros como 3 años después otra vez Felipe pues, con Lobo. Entonces yo le había dicho a los dirigentes cuando eso, porque yo ya le conocía a Lobo, que jugaba en el Olimpia en primera, ya sobresalía, y jugó con nosotros en la selección también, ¿verdad? Era joven, y le dije yo, allá en Paraguay hay un chico joven, hay que trabajarlo un poquito, el mismo físico de altura tiene que Felipe Santiago Campos, y ese es el que puede ser. El futuro. Y vinieron a buscarle y le contrataron. Y ahí es que nace la historia de los zaraguayos. Ahí también ese año que vino llegando Lobo, pues llegó también Soto, un paraguayo que nació en Argentina. No jugó acá en el fútbol paraguayo. Sí. Ese estaba jugando en Las Palmas, y de Las Palmas le contrató Zaragoza. Ahí se formó el equipo de la delantera, los zaraguayos. Ahí se formó. ¿Cómo era esa delantera? A ver, ¿en ¿qué posiciones? Contanos por posiciones cómo era esa delantera. Lobo Diarte. Yo te hablo de los zaraguayos, ¿verdad? Sí, los zaraguayos no. Los zaraguayos, Lobo Diarte jugó de número 7, de puntero. Era muy rápido, tenía una trancada espectacular. De visitante cuando jugábamos, era mortal. Después Felipe Santiago Campos seguía con nosotros, ¿verdad? Centro delantero. Y de 10 yo y de 11 jugaba Soto. Ese era el paraguayo, los zaraguayos que llaman ellos. Después de los magníficos. Ellos tuvieron un equipo que llamaban los magníficos también, que hicieron un campañón también en el fútbol español. Y después ya estamos nosotros considerados por los maños. Maños se le dice a los de Zaragoza. Los maños, sí. Bueno, y los zaraguayos. Eran muy famosos. Adentro y afuera de la cancha eras homenajeado en todos los lugares, Nino, en ese tiempo, ¿no? No tanto así. Los zaragoyos nos llamaban Zaragoza cuando nosotros jugábamos de visitante, por ejemplo. Allá pues viajar cada 15 días. No, de ciudad a ciudad. Sí. Bueno, y como los zaraguayos, que esto. La gente allá, los adversarios que se llenaban, ¿verdad? Los adversarios nuestros, la hinchada, adversarios, no gritaba, indio,
indio, indio. Y agarra, había también un cacho blanco uruguayo que jugó en Nacional de Montevideo y que jugó en la selección uruguaya, integró con nosotros. El grupo de ahí ya somos Claro, cinco, como uruguayo también era así. Uruguayo y Paraguay, Uruguay y Paraguay. Bueno, ese también ya le metimos nosotros en nuestro grupo. Bueno, ¿y qué decíamos nosotros? Eran muchachos. Nos gustábamos, nos abrazamos nosotros, los cinco. Y detrás de ellos ya venían también los otros compañeros españoles, ¿verdad? Y nosotros hablábamos en guaraní. En guaraní los españoles, algunos ya les enseñábamos nosotros. Hablamos guaraní, le decíamos, en Duba y no yo le decía a ellos, en Duba, ya se acuerda de indio. Ahora vamos a mostrarles. Qué fuerte. Eso era lo que hacíamos nosotros. Hoy en día, empieza a haber de vuelta jugadores paraguayos en el fútbol europeo que ya estuvieron ausentes por un tiempo, salvo estas figuras grandiosas como Roque, Tacuara y compañía. Digo, la gente que sigue todos los días el fútbol europeo y el fútbol español, aquí tienen un señor que fue premiado en la Liga Española en varias ocasiones. Y eso es muy importante. Haceme una comparación entre el fútbol europeo y español, si querés, de aquel tiempo y lo que hoy ves en la tele. ¿Qué diferencias hay? Yo me acuerdo que cuando, en mi época de la década del 70, por ejemplo, de lo que es el fútbol europeo, de lo que ellos admiraban mucho era del fútbol sudamericano su técnica. Comentaba mucho, inclusive nosotros cuando estábamos nos comentaban los técnicos, cómo usted, la técnica, eso que no se tiene acá. Eso bueno, era el Pelé de los 70 y compañía, ¿verdad? Sí. El Brasil campeón. Muchachos, Garrincha, grandes. ¿Te tocó enfrentarte a Pelé? Sí, en el 69 pues, yo integré la selección paraguaya. Háblame de qué pensaste antes de enfrentarlo y cómo fue ese partido contra Pelé. Yo era suplente cuando eso. La base de la selección paraguaya del 69 era guaraní. Y con mucha razón, un gran equipo. Era los monstruos que tenía Guaraní con Chema Rodríguez como técnico. Así es. Raimundo Aguilera, Juan Martínez, Sergio Rojas, Vicente Bobadilla, Valentín Mendoza como jugaba en el Cerro, él jugó ahí en la selección de titular. Alcides Sosa, Pablo Rojas, el profesor Arsenio Valdés, Aurelio Martínez, Felipe Santiago Campos y Lorenzo Jiménez. Ese era la base titular de Chema Rodríguez en el año 69 para enfrentar a Brasil. Y Brasil, ese que nos eliminó a nosotros, yo era suplente. Entraba a veces segundo tiempo. Benicio Ferreira era suplente, también un fenómeno jugador, también, maestro del fútbol, también, Benicio Ferreira. Bueno, y después se robó el Campeonato Mundial de México, Brasil. Brasil jugaba con el medio, era mortal, era el medio campo para arriba, por ejemplo, estaba Rodoaldo, estaba Gerson, estaba Pelé, estaba Jairzinho, estaba Tostado, estaba Rivelino. Ese era el medio para arriba de Brasil. Siempre se hace la comparación Pelé, Maradona, Messi. ¿Cuál es tu preferido y por qué entre ellos? Pelé son diferentes. Son diferentes. Es un poco, a veces absurdo, ¿verdad? De que Julián es mejor, que que esto. Cada jugador es diferente. Yo me acuerdo, cada uno es mejor con lo que se hizo una encuesta también de quién es el mejor, que esto con Crispín Rafael verse con un crack, un zurdo, fenómeno también, ¿verdad? Claro. Pero somos diferentes. Sí. Pelé es diferente que Maradona, ¿verdad? Maradona es diferente a Messi también, ¿verdad? Pero en ese hay que llevar en cuenta, por ejemplo, dos cosas que es muy importante para mi colega y eso, futbolista, la persona, su conducta. Pelé fue completo en todos los sentidos, ¿verdad? Nunca fue polémico, nunca con problemas. Y Maradona tuvo un poco ese problema, ¿verdad? Pero es un crack. Y Messi, por ejemplo, es un fenómeno, que no como futbolista nomás. La persona también hay que calificar, porque le deja muy bien a todos sus colegas también, ¿verdad?
Te voy a meter en Nosotros otro... los sudamericanos tenemos que estar orgullosos Claro, de hablar todos de ellos. esos nombres, ¿verdad? Y De todos ellos. de los paraguayos también que ha sobresalido. Te voy a meter en otro aprieto. Y seguramente me va a contestar de la misma manera, que son diferentes. Pero le citaste a Aguilera, el arquero de Raimundo. América. Raimundo Aguilera, Sí, jugó señor. arquero de Guaraní, después fue a Brasil. Sí, señor. Comparame a Aguilera y Chilaver. Ahí te voy a decir otra vez la misma cosa, son diferentes. En una cosa, por ejemplo, le supera a Chilaver, tiene una personalidad. No se achica ante nadie. Era más jugador. Y además que maneja el grupo. El otro era buen atacador, pero no tenía esa virtud que tiene Chilaver. ¿Cuál es el arquero que más te complicó la vida en el fútbol paraguayo? El que más me complicó, Sí, señor, el fútbol paraguayo, en el fútbol paraguayo. era Almeida. Almeida. ¿Y eran amigos también? Sí, claro que somos amigos. Sí, jugamos la selección 73. ¿Y te hablaba mucho Almeida antes de chutarlo en penal? No, yo como sabía que atajaba en los penales, yo me avivé estando en la selección, por si no tocaba otra vez patear penal contra él. Le preguntaba, yo le dije, Almeida, ¿cómo es lo que vos tanto atajás penales? Sencillo, Dina, dice, ¿cómo? Y yo en el primer penal me voy un lado. Y después, le dije, y después los 4 me voy ahí. Al otro lado. Ahí sí o sí cuando tira tengo que atajar. Sí o sí. El arquero pues no intuye que dónde va a tirar, Claro. se va nomás. Claro. Ahora, se va a un lado, Te contó su fórmula. y me Te contó su fórmula y ahí me reí. Ujú. Ahora te conozco a eso, ahora no me toca el penal. Ahora, ya sé cómo voy a hacer. Te voy a tirar en el medio de eso. Pues ya dudar más. Sí, Pues, sí, pues, sí. ¿se va a tirar a la derecha o a la izquierda? Es difícil, Nino, mantenerse humilde siendo ídolo. Es difícil mantenerse fuera del ruido, de la farra. ¿Te parece que eso es difícil para los jugadores? Y es difícil, pero así como siempre he manifestado, una persona cuando viene al mundo, pues ya viene con una personalidad. Y la personalidad solamente tiene que saber utilizar nomás, para bien, no para mal, ¿verdad? Porque muchas veces utiliza de esa forma. Y ya viene con esa humildad. Al que les cambia la fama y la plata, ese quiere decir que nunca tuvo una personalidad. A mí nunca me cambió eso. Al contrario, ¿verdad? El del trato con la gente. Gracias a eso tengo mucho cariño, mucho respeto. Por ejemplo, Roque a los 39 años. Es un jugador completo también, ¿verdad? Tiene esa personalidad, tiene esa humildad. Y sigue todavía. La mirada, Roque. Y sigue todavía jugando, ayudando a su querido Olimpia, ¿verdad? Así es. Ahora le queda un partido lo más difícil a él. Él para alejarse del fútbol. Toda la vida, eso, ¿verdad? Así como yo. El partido es más difícil para él eso. es saber dejar el fútbol. Deja. Y es difícil, Nino. Sí. Contame cuán Yo difícil es. para dejarme el fútbol, yo me dejé muy pronto, ¿verdad? Tuve que, a la vuelta de Colombia, tuve que irme allá hacia la Ciudad del Este, y de Ciudad del Este a Santa Rosa de Mondaú, donde abrí un depósito de Pilsen, Coca-Cola y una fábrica de hielo. ¿Por qué hice eso? Porque si me quedaba en Asunción, los amigos dirigentes me iban a convencer otra vez para jugar, ¿verdad? Entonces me costó muchísimo. Años yo a veces pensaba, me dolía la cabeza, ¿por qué? ¿Verdad? Aguanté mucho eso y eso es lo que está pasando con ellos. Nino, llega un pibe de 12 años con una pelota bajo el brazo y te ve en un lugar y te dice, yo quiero ser como vos. ¿Qué recomendaciones le daría y cuáles son los errores que un chico no tiene que cometer a esa edad? Vos vas a ir a ver una escuela de fútbol, va a haber 100 chicos practicando. De ese 100 chicos va a haber 5 jugadores chicos.
ya es diferente. Diferente del otro, ¿verdad? Y a eso que el profesional que trabaja con ellos, a eso tiene que procurar de agarrarle, hablarle a la familia. Todo depende de la familia también, para ayudar a la familia, para veces que los padres exageran mucho también con sus hijos, ¿verdad? Para eso está el técnico. Tiene que dejarle por el técnico que le enseñe, pero obviamente no, porque a veces el técnico le dice tal cosa al chico, cómo tiene que jugar, y después se va a su casa y su papá le dice, no, vos tenés que jugar así, ¿verdad? Yo no tuve ese problema, ¿verdad? Eso entonces va a tener la tranquilidad del chico y tiene un profesor que le enseña, ¿verdad? Y procurar de juntar eso que se tiene talento, juntar juntos. Se hace esa competencia, ellos, por ejemplo, la técnica, que no le baje el balón, Claro, caiga el claro, balón claro. de ellos, hace competencia, pero si vos le pones uno que no tiene la técnica de criatura, se le cae el balón a su compañero, entonces el otro se atrasa este que tiene condiciones, se atrasa, ¿verdad? Y después cuando sea un poquito más grande, vos ya le hablás que es sacrificado, que hay que aguantar muchas cosas, ¿verdad? De que no tiene que encapricharse por el técnico porque no le hace jugar. Ellos tienen que estar preparados, solamente que cuando les toque la oportunidad de jugar, ahí demostrar. Bueno, Así mismo. ahora es mío esto. Así mismo. ¿Comprende? Como yo hice, por ejemplo, en la selección cuando me dieron para jugar de titular. Bueno, señores, esta es mi oportunidad. Cerro hoy, ¿qué te parece? Practica un buen fútbol. Practica un buen fútbol. Los resultados adversos y eso pues deja unos señales para corregir alguna cosa. Y hablando yo del cuerpo técnico, de Chiqui Arce, los dirigentes, hay que hacer un proceso, ¿no? Yo le había hablado de que nosotros cuánto tiempo estuvimos para llegar en la época del 70, 6 años más o menos, y después ya no teníamos rivales nosotros acá en el fútbol paraguayo. Pero nosotros cada año queremos salir campeón, que esto. Hay que formar jugadores, para formar los jugadores Hay que cuesta, tener paciencia. hay que darle tiempo, más todavía jugar en el Cerro Porteño. Ahora casi no hay problema para los jóvenes porque no hay aficionados en los estadios. Pues imagínate vos que vaya al aficionado cuando un clásico, por ejemplo, el peso que está encima de vos y Claro. el jugador no tiene esa personalidad y está debutando. Tal cual. Vos puedes liquidarle un partido, puedes liquidarle, ¿verdad? Nino, te agradezco muchísimo. Yo soy cuarta generación de cerrista, Sí. pero tengo una nieta que es sexta generación. Sí. Te quiero pedir un autógrafo tuyo en esa pelota Sí, cómo no. para ella, ¿Cómo no? de manera que ¿Cómo no? podamos tener un recuerdo que sea imborrable. 3 cosas son lo que yo respeto. 4 cosas. Campo de fútbol, el balón, el botín, el pueblo cerrista. Qué bueno, qué Eso bueno. yo. Qué bueno. ¿eh? Qué Ese. lujo realmente, sí.